Sí, eh, personalmente para mí ha sido una experiencia muy especial, se puede decir, porque tenía muchos años de no haber retomado los estudios, pero gracias a ustedes, sobre todo a esta facilidad que nos dan de estudiar 100% virtual, entonces a mí sí me ha facilitado bastante porque le comento, yo trabajo, entonces, pero con esta modalidad pues nos hace más fácil. Y no ha habido mucha dificultad en el desenvolvimiento. Al inicio sí un poco, pero después ya le cogí el golpe, entonces sí muy práctico, muy didáctica el compartir ustedes sus conocimientos y de mi parte pues muchas gracias, señorita. Ya, muy bien. Muchas gracias por sus palabras, estimado Mer. ¿Alguien más que quiera compartir? Y si no, ya damos paso para iniciar la clase. ¿Me dicen ustedes? ¿Alguien más que quiera hablar? Puede abrir el micrófono y nos comparte, ¿sí? Dicen, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, adelante. Sabe que a mí también me parece muy buena la estrategia que tienen en el colegio porque no es tan dificultad, simplemente investigar, leer el módulo. Lo que a veces sí tengo problema es en los videos, que a veces es como que algunos videos son muy rápidos, dicen muy rápida y de ahí dan una pregunta, entonces uno tiene como que, tiene que captarle bien pronto a lo que dice el video, pero de en sí ya, el resto ya me parece perfecto, está muy bien. Ya, muy bien. Vamos a considerar esa observación igual para este nuevo año académico, ¿sí? Listo. Gracias, Entonces, Liz. ya con esta última participación voy a empezarles a compartir lo que será el tema de hoy. Me indican, por favor, si pueden apreciar lo que está en pantalla. Bueno, ahorita se está abriendo, ¿no? El tema. Mientras se abre, me voy a ir un ratito por acá ya. A ver. Listo. Ahí ya tiene que estar. Ya pueden apreciar ustedes la pantalla. Listo. Muy bien. Listo, chicos. Miren, ahí nosotros tenemos lo que es el tema que vamos a ver, ¿sí? El tema que vamos a ver ahora se denomina nutrición de los seres vivos, ¿sí? Es algo muy familiar, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál es el objetivo de esta clase. Nosotros vamos a conocer el proceso de nutrición de los seres vivos y establecer mecanismos para preservar un ambiente propicio al desarrollo de los mismos. Reconocer que mediante el proceso de nutrición los seres vivos obtienen energía para realizar todas sus funciones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo o no con el objetivo? Sí, muy de acuerdo todo eso. Ya, muy bien. Interesante. Entonces, ¿qué nos dice? La nutrición. ¿Nosotros qué sabemos de la nutrición? Básicamente es algo, es un proceso biológico, ¿verdad? De todos los seres vivos, ¿sí? Ya sean estos grandes, pequeños, microscópicos, sí, es un proceso de asimilar, ¿qué cosa? Los nutrientes, ¿sí? ¿Verdad? Los alimentos, los líquidos necesarios para nuestro cuerpo. ¿Verdad? Sí, y también un poco complejo, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver cuáles son esos procesos de la nutrición. ¿Ya? ¿Cuáles son? ¿Qué nos dice? En un resumen, se ha puesto aquí en esta diapositiva, ¿cuáles son los procesos? ¿Qué será eso complicado que nos dice Homero? ¿Sí? Entonces, ya sabemos nosotros que la nutrición prácticamente es un conjunto, ¿verdad? De procesos donde los seres vivos intercambian materia y energía con el medio que nos rodea, ¿verdad? Eso lo sabemos. Ahora, ¿cuáles serán esa función, esos procesos de la nutrición? Los tenemos ahí en pantalla. Sí, iniciamos con el proceso de ingestión, digestión, absorción y egestión.
¿sí? Ya nosotros quizás conocemos alguno de estos términos, ya nos familiarizamos con estos procesos. ¿Por qué? Porque son propios de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de ingestión, básicamente, ¿a qué nos estaremos refiriendo cuando hablamos nosotros de ingestión? Mire, les pongo esta otra diapositiva para que sea más detallada, más gráfica, ¿sí? ¿A qué se referirá cuando nosotros hablamos de ingestión, del proceso de la ingestión? Lo que masticamos los alimentos, procesamos los alimentos. Ya, muy bien. Es cuando ingerimos básicamente o es la introducción, ¿sí? ¿De qué? De la comida. Generalmente lo conocemos así, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de nuestro aparato digestivo, ¿verdad? Ahí hacemos nosotros el proceso de la ingestión. Muy bien. Con esos breves términos vamos a dar continuidad, ¿ya? ¿Qué será ahora el proceso de la digestión? ¿Qué me dicen ustedes? ¿De qué Donde se se descomponen encargará? los alimentos en el Ya, muy estómago. bien. Muy bien. Podemos decir que es un proceso de descomposición, como nos indica aquí el ejemplo, ¿verdad? Ya. Entonces, cuando hablamos nosotros de absorción, ¿a qué se referirá cuando hablamos de absorción en términos generales? ¿Qué tenemos aquí? Un intestino donde es Delgado, transportado. los alimentos. Ya, muy bien. Y por último, tenemos el proceso de egestión. Básicamente, como se dice vulgarmente, todo lo que entra tiene que salir, ¿verdad? Es la Ujú. eliminación de este proceso que ha realizado nuestro cuerpo, ¿ya? Ahora vamos a hablar nosotros detalladamente para dar un poquito más de profundidad al tema. Cuando hablamos nosotros de ingestión, nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos de ingestión. Una que se denomina microfágica y la otra que se denomina macrofágica. Ya, a ustedes estos dos nombres, micro y macro, de qué vendrán? Hola, hola. Cuando hablamos nosotros de microfágica o también conocido microfagia, ¿sí? Básicamente estamos hablando de un tipo de ingestión, nos dice, ¿verdad? ¿Sí? Que en este caso se referirá o tratará de los animales más pequeños e incluso hasta microscópicos. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Para este tipo de alimentación también se necesita la estructura adecuada, ¿sí? Como piezas bucales especiales para la succión. Miren, ahí está un ejemplo de un zancudo que necesita unas agujas prácticamente muy diminutas para poder adquirir sus nutrientes, ¿sí? De ahí el nombre de microfagia. ¿Ya? Ahora vamos a ver de qué se trata la macrofagia. ¿Qué nos dice? ¿Quién me quiere ayudar leyendo este pequeño texto? Yo listo. Antes de, eh, A ver, ¿quién dijo yo? Carol. Carol. Ujú. Sí, Liz. Adelante, Carol. Ya. La macrofagia es otro de los tipos de ingestión que se produce en los animales que realizan de forma activa la selección y la captura del alimento. Es típica de depredadores y carroñeros. Para llevar a cabo este tipo de alimentación se necesita algún tipo de estructura especial, como puede ser la existencia de distintos tipos de dientes o de pico, poseer veneno, zarpas, garras o musculatura potente, adaptación a la carrera, entre otros. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Macrofagia, básicamente ya hablamos de términos mayores, ¿no? Aquí nos pone el ejemplo que tienen que
tienen que tener ciertas características especiales para este tipo de alimentación, ¿ya? Vamos a ver qué nos dice aquí. Hay una pequeña bombilla que nos dice, los animales herbívoros, más generalmente expresado, fitófagos, ¿sí? De gran talla poseen poderosos dientes que ablandan la abundante masa vegetal, ¿ya? Pregunta de la clase en vivo. Listo. Cuando hablamos nosotros de la digestión, como les mencionaba, encontramos dos tipos, ¿verdad? ¿Cuáles eran ellos? Cuando hablamos de ingestión, ¿cómo se han sabido denominar esos dos tipos de ingestión? Hola, hola. Macrofagia y microfagia. Ya, muy bien. Listo. Ahora nosotros nos encontramos con el proceso de la digestión. Básicamente, ¿de qué se trata este proceso? A ver, ¿qué decían? ¿Qué La decíamos? descomposición de los Sí, alimentos. perdón, Homero. La descomposición de los alimentos. Ya, muy bien. La digestión es el proceso también, o también conocido como transformación de los alimentos, ¿sí? Que una vez que son ingeridos, esas sustancias pasan a ser absorbidos, ¿sí? Entonces, este tipo de proceso de la digestión lo realizan los distintos tipos de organismos pluricelulares, ¿sí? A continuación a esto, una vez que se realiza el proceso de la digestión, ya realizamos el proceso de la ingestión, ya viene el proceso de la digestión, y ahí ya se da paso al proceso de la absorción de nutrientes, ¿sí? Como su palabra lo indica, pues esto que nos va a permitir absorber todos los nutrientes. ¿Resultado de qué? De lo que nosotros nos hemos alimentado, ¿sí? ¿Qué nosotros necesitamos adicional de los alimentos? Necesitamos líquido, también necesitamos minerales, también necesitamos vitaminas, ¿sí? ¿Quién me dice cuántos litros de agua debe consumir el ser humano diariamente? Aproximadamente ¿Ya? ¿Dos qué? 2 litros de agua. Ya, muy bien, 2 litros de agua, ¿ya? Y también algo adicional, si saben que el cuerpo masculino necesita más agua que el femenino, ¿sí? Miren, aquí tenemos el yeyuno y león, ¿sí? ¿De qué se encargarán básicamente este órgano? ¿Sí? ¿Qué nos dice? Da lugar principal de absorción de nutrientes de los materiales ingeridos, ¿sí? Es decir, que de ellos depende la absorción que realicen sobre los nutrientes, las vitaminas, los minerales, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Tenemos la excreción. ¿Qué decíamos de la excreción? Básicamente, en otras palabras, yo les decía, todo lo que entra tiene que salir. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos Proceso nosotros de la de evacuar. excreción, lo que se refiere a la digestión, esta básicamente sería la última etapa, ¿verdad? ¿Sí? Esta ya sería la última etapa donde las sustancias que fueron absorbidas, que fueron asimiladas, pasan. ¿Por qué intestino pasarán? ¿Cuál será este intestino por donde pasan? Y la última etapa. El intestino grueso. Ya, muy Delgado. bien. No, porque dice que esta es la última etapa. La última Ya. etapa ya es donde pasan por el intestino grueso, ¿verdad? Donde todo lo que yo he ingerido van sufriendo un proceso de transformación que se denomina materia fecal. ¿Sí? Y estos posteriormente pasan ¿por dónde? Pasan por el recto hasta ser eliminados por el ano. ¿Sí? Entonces ese sería el proceso de excreción. ¿Ya? Miren, aquí tenemos a manera de un resumen
donde nos habla todo lo que hemos visto en este tema, ¿sí? Donde nos dice la nutrición de los seres vivos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer este proceso? Alimentos y nutrientes, ¿ya? Aquí nosotros vamos a encontrar los tipos de nutrición. ¿Han escuchado hablar ustedes de la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa? ¿A qué se referirá cuando hablamos de la nutrición autótrofa? ¿Quién me dice? Yo no he escuchado, Licen, primera vez que escucho eso. ¿No? ¿Alguien? ¿Algún compañerito? ¿No? Bueno. Dicen de las sustancias inorgánicas, a eso más o menos. A ver, sí, por ahí más o menos va la idea. Bueno, a ver, les comento. La nutrición autótrofa es la capacidad de ciertos organismos, en este caso, de sintetizar las sustancias. Por ejemplo, les hago un ejemplo. La nutrición autótrofa la pueden realizar las plantas. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice cómo se alimentan las plantas? Dicen porque Bueno, no, como que no necesitan de otros seres vivos para alimentarse, sino que ellas mismas atraen su alimento por medio de la raíz, ¿no? Eso, exactamente. Esa es la nutrición autótrofa, que ellos en sí no dependen, por ejemplo, de otros seres para generar su propia alimentación, ¿sí? Porque la planta se alimenta a través de sus raíces, absorbiendo sus minerales, absorbiendo las sales y también de la energía solar, de la luz solar, ¿sí? Por eso ellos desarrollan el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Entonces ya tenemos claro lo que es la nutrición autótrofa. Ahora, ¿qué será la nutrición heterótrofa? la que realizamos nosotros los seres vivos, animados. Ya, listo. Sí, básicamente este tipo de nutrición lo realizamos nosotros, los animales, nos incluimos en ese grupo de los animales y adicional también la realizan los protozoos, los hongos y también gran parte de las bacterias. ¿Ya? Entonces, dentro de la nutrición heterótrofa, nosotros conocemos distintos tipos de alimentación. Sí, ya conocimos cuáles son los tipos de nutrición, pero ahora, ¿cuáles son esos tipos de alimentación? En esa cadena, en ese rango, nosotros vamos a encontrar los carnívoros, los herbívoros y los omnívoros. ¿Han escuchado ustedes básicamente de qué se alimentan los animales carnívoros? De carne. ¿Ya? Como su nombre le indica, ¿verdad? Carnívoros de carne. Básicamente decíamos que ellos tienen que tener ciertas características especiales, condiciones especiales para poderse nutrir de esta manera. Y los herbívoros, ¿de qué viene? ¿De qué palabra? ¿De qué será De que se hierba, alimentan? Hierba, hierba. de vegetales. Ya, muy bien, de vegetales, ¿verdad? ¿Quién me da un ejemplo de un animal herbívoro? La vaca, la Ya, ganadería. muy bien. Muy bien. Listo. Ahora, ¿de qué se tratarán los animales omnívoros? ¿Qué dicen ustedes? Que se alimentan de carne y vegetales, de las dos cosas. Ya, muy bien. Tienen una alimentación, un tipo de alimentación mixta, ¿verdad? Ujú. Un ejemplo de un animal omnívoro. Nosotros. Ya, muy Los bien. chanchos. Los chanchos, Los sí, también. cerditos, Listo. Mira, los aquí, bueno, aquí zorros. tenemos una diapositiva de los dos tipos de nutrición. Bien, tenemos los autótrofos y los heterótrofos, ¿ya? Vamos a ver qué más tenemos. Listo. Nosotros tenemos también el tipo de nutrición en los protozoos. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Y hay quien me ayuda leyendo este pequeño texto que es pregunta del cuestionario? Yo les, A que la ver, leí adelante. 20.000 veces. Los protozoos, los hongos y gran parte de las bacterias y de las arqueas son organismos heterótrofos. Estos organismos, por tanto, dependen de la materia orgánica sintetizada por los organismos autótrofos o de otros seres
heterótrofos. Ya, muy bien. Entonces miren qué importante esto que nos dice. Los protozoos, los hongos y gran parte de las bacterias y de las arqueas son organismos heterótrofos. ¿Sí? ¿Qué decíamos que eran los organismos heterótrofos? Que pueden alimentarse por sí solos. ¿Sí? Y estos organismos que nos dicen dependen de que de la materia orgánica sintetizada de los organismos autótrofos, es decir, de nuestros desechos. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos a ver qué tenemos por acá. Listo, chicos. Hasta aquí, estimados estudiantes. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. ¿Aprendieron algo nuevo? ¿Les sirvió esto? ¿No? ¿Renuncio? Listo. Interesante este tema de la clase, ¿sí? ¿Qué les parece si ahora pasamos a las preguntas de la clase en vivo? ¿Sí? Listo. Vamos a ver las preguntas de la clase en vivo. A ver, vamos a ver. A ver. Empezando con las tareas. Ay, A ver, vamos a ver, chicos. Han realizado 25 estudiantes las preguntas de la clase en vivo número 8. Les cuento que la mayoría ha sacado 5. Muchas veces no esperamos a la clase en vivo y nos adelantamos. Pero bueno, ya no importa. Tienen 2 oportunidades, ¿no? ¿Qué nos dice? Estos organismos, por tanto, dependen de la materia orgánica sintetizada por los organismos autótrofos o de otros seres heterótrofos. ¿Cuáles serán ellos? Opción A, nutrición autótrofa. Opción B, vitaminas. Y opción C, protozoos. protozoos, Liz. Muy bien. ¿Qué nos dice aquí? Los animales herbívoros, más generalmente expresado, fitófagos, de gran talla, poseen poderosos dientes que ablandan la abundante masa vegetal. ¿Esto será verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya, muy bien. No se olviden de enviar todo y terminar 2 veces. Y ahí vamos ya a observar nuestra calificación. Entonces, en la primera pregunta de los organismos que dependen de la materia orgánica sintetizada por los organismos autótrofos o de otros seres heterótrofos son los protozoos. ¿Sí? Y la siguiente que nos dice los animales herbívoros, más generalmente expresados, fitófagos, de gran talla, poseen poderosos dientes que ablandan la abundante masa vegetal. Esto es verdadero. Entonces ahí ya tienen sus compañeros igual para que puedan ingresar a Verdad Clase en vivo y saquen una buena calificación. ¿Sí? Hasta aquí, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta, algo en lo que les pueda ayudar antes de finalizar la clase? Me avisan, por favor. ¿Me ayudan, por favor, activando un ratito la camarita? Me gustaría observarles, ya que esta es nuestra última clase. Ya, muchas gracias. Yo voy a hacer una pequeña capturita de la imagen para la evidencia de mi informe, ¿sí? Entonces, por favor, su mejor perfil. Listo, estimados estudiantes, les agradezco mucho que tengan un excelente resto de la noche y bendiciones para todos, ¿sí? Un gusto. Muchas gracias, Liz. Igualmente. Igualmente.